Tercera parte. ¿Cómo puedo aplanar mis curvas de glucosa? Truco 1. Come los alimentos en el orden correcto. Perdí más de 2 kilos en 9 días, me dijo Bernadette un soleado martes por la mañana, y lo único que he hecho ha sido cambiar el orden en el que como los alimentos. Muy a menudo nos centramos en lo que tenemos y lo que no tenemos que comer. Pero, ¿qué pasa con cómo comemos? Resulta que cómo comemos tiene un gran efecto en nuestras curvas glucémicas. 2 comidas con los mismos alimentos, y por tanto, los mismos nutrientes y las mismas calorías, pueden tener impactos considerablemente diferentes en nuestro cuerpo, dependiendo de cómo se ingieran sus componentes. Yo me quedé de piedra cuando leí los artículos científicos que lo demostraban, especialmente uno crucial de la Universidad Cornell, de 2015, que afirmaba que si comes los elementos de una comida que contengan almidón, fibra, azúcar, proteína y grasa en un orden específico, reduces el pico de glucosa general un 73% y el pico de insulina un 48%. Esto es válido para cualquiera, tanto si padeces diabetes como si no. ¿Cuál es el orden correcto? La fibra primero, la proteína y la grasa después, y los almidones y los azúcares lo último. Según los investigadores, el efecto de esta secuencia es comparable a los efectos de los medicamentos para la diabetes que se recetan para disminuir los picos de glucosa. Un estudio sorprendente de 2016 demostró el descubrimiento de una forma aún más concluyente. 2 grupos de pacientes con diabetes tipo 2 siguieron una dieta estandarizada durante 8 semanas y se les pidió que tomaran los alimentos en un orden concreto o que los comieran como quisieran. El grupo que se comió los alimentos en el orden correcto experimentó una reducción significativa en el nivel de HbA1c, lo que significa que empezaron a revertir su diabetes tipo 2. El otro grupo, ingiriendo los mismos alimentos y el mismo número de calorías, pero en un orden cualquiera, no experimentó ninguna mejora en su patología. Vaya descubrimiento más revolucionario, ¿no? La explicación de este efecto tan sorprendente está relacionada con el funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Para poder visualizarlo mejor, imagínate que tu estómago es un fregadero y que tu intestino delgado es la tubería que hay por debajo. Todo lo que comes acaba en tu fregadero, luego fluye por la tubería, donde se descompone y se absorbe en el torrente sanguíneo. Cada minuto se filtra comida del fregadero a la tubería, que contiene de media 3 calorías. Este proceso se llama vaciamiento gástrico. Si los almidones o los azúcares son lo primero en llegar al estómago, llegan al intestino delgado muy rápido. Allí se descomponen en moléculas de glucosa que llegan a gran velocidad al torrente sanguíneo. Esto crea un pico de glucosa. Cuantos más hidratos de carbono comas y más rápido los comas, más contundentemente aparece la carga de glucosa y mayor es el pico glucémico. Imagina que en tu plato tienes tanto pasta como verduras. ¿Qué tal brócoli? A mí me encanta. Y te comes primero la pasta y luego el brócoli. La pasta, que es un almidón, se convierte en glucosa, ya que se digiere muy rápido. Luego el brócoli se coloca encima de la pasta y espera que le llegue su turno para bajar por la tubería. Por el contrario, comer las verduras primero y los hidratos de carbono después cambia drásticamente lo que pasa. Empieza saboreando el brócoli. El brócoli es un vegetal, y los vegetales contienen una gran cantidad de fibra. Tal y como hemos visto, el sistema digestivo no descompone la fibra en glucosa, sino que va desde el fregadero, pasando por la tubería, hasta el alcantarillado, lentamente y sin ser modificada. Pero esto no es todo. La fibra tiene 3 superpoderes. Primero, reduce la acción de la alfa-amilasa, la enzima que descompone el almidón en moléculas de glucosa. Luego, ralentiza el vaciamiento gástrico. Cuando hay fibra presente,
Los alimentos gotean del fregadero a la tubería más despacio. Por último, crea una malla viscosa en el intestino delgado. Esta malla hace que a la glucosa le resulte más difícil llegar al torrente sanguíneo. Con estos mecanismos, la fibra ralentiza la descomposición y la absorción de cualquier glucosa que llegue al fregadero después de ella. El resultado es que la fibra nos aplana las curvas de glucosa. Cualquier almidón o azúcar que comamos después de la fibra tendrá un efecto reducido en nuestro cuerpo. Conseguiremos la misma satisfacción al comerlo, pero con menos consecuencias. Ya hemos visto los hidratos de carbono y los vegetales. Ahora entran al escenario las proteínas y la grasa. Las proteínas se encuentran en la carne, el pescado, los huevos, los lácteos, los frutos secos y las legumbres. Los alimentos que contienen proteínas a menudo también contienen grasa. Y la grasa también se encuentra por sí sola en alimentos como la mantequilla, los aceites y los aguacates. A propósito, hay buenas y malas grasas, y las grasas malas que deberíamos evitar son las que encontramos en los aceites de cocina hidrogenados y refinados, como el aceite de colza, de maíz, de algodón, de soja, de cártamo, de girasol, de pepitas de uva y de salvado de arroz. Los alimentos que contienen grasa también ralentizan el vaciamiento gástrico, así que comerlos antes y no después que los hidratos de carbono ayuda a aplanar las curvas de glucosa. ¿Cuál es la moraleja? Que comer hidratos de carbono después de cualquier otra cosa es lo mejor que puedes hacer. Para ilustrar el efecto del orden de los alimentos en los picos de glucosa, volvamos a la analogía del Tetris. Los bloques que bajan lentamente son más fáciles de colocar que los que bajan a toda velocidad. Cuando comemos alimentos en el orden adecuado, primero las verduras, después las proteínas y las grasas, y por último los hidratos de carbono, no solo reducimos la velocidad a la que bajan los bloques, sino que disminuimos la cantidad de bloques gracias a la malla que nos proporciona la fibra en el intestino. Cuanto más lentamente se filtre la glucosa en nuestro flujo sanguíneo, más planas serán nuestras curvas de glucosa y mejor nos sentiremos. Podemos comer exactamente lo mismo, pero tomando los hidratos de carbono al final, generamos una gran mejora en nuestro bienestar físico y mental. Además, cuando ingerimos los alimentos en el orden adecuado, nuestro páncreas produce menos insulina, y tal y como he explicado en la segunda parte, menos insulina nos ayuda a volver más rápidamente al modo quemagrasas, lo cual nos aporta muchos beneficios, que incluyen la pérdida de peso. Te presento a Bernadette. Bernadette, que no sufre diabetes, empezó a utilizar este truco no porque quisiera perder peso. Sus amigas la habían avisado de que era imposible sacarse de encima los kilos que se ganaban después de la menopausia, sino simplemente porque quería sentirse mejor. Hacía unos años había tirado la toalla con sus intentos de perder peso. Estaba hasta las narices de contar calorías. Había probado a hacer ayunos intermitentes, pero no le había funcionado. Ahora, con 57 años, lo que más molestaba a Bernadette eran sus bajos niveles de energía. Cada tarde, como un reloj suizo, se sentía tan cansada mientras hacía sus actividades cotidianas que miraba el suelo en el trabajo, el banco o la cafetería y pensaba: si me pudiera tumbar aquí, me echaría una magnífica siesta. Para sobrevivir a la tarde, se comía barritas de chocolate, pero a la hora de acostarse por la noche tenía insomnio, y se despertaba a eso de las 4 de la madrugada. La primera vez que Bernadette oyó hablar de los picos de glucosa fue en la cuenta de Glucose Goddess en Instagram. No sabía si lo que estaba viviendo eran picos, pero decidió probar este truco para ver si eso la ayudaba. Al día siguiente en su cocina, a la hora de almorzar, preparó en la encimera los ingredientes de su típico bocadillo y recordó el truco de verduras primero, después proteínas y grasas
y por último los hidratos de carbono. Entonces pensó, en vez de amontonarlo todo y comerme el bocadillo todo junto, podría comerme la lechuga y los pepinillos primero, luego el atún y después el pan. Colocó todos los elementos en el plato y se comió su bocadillo deconstruido. Bernadette es una mujer de costumbres y su cena más recurrente era un filete con verduras y pasta. Así que ese día se comió las verduras y la carne primero y al final la pasta. En ningún momento cambió la cantidad de alimentos que estaba consumiendo, solo el orden en el que se los comía. Al día siguiente se quedó gratamente asombrada al ver que se despertaba descansada por primera vez en meses. Cuando cogió el móvil para ver qué hora era, vio que eran las 7 de la mañana, horas más tarde de lo que solía despertarse normalmente. Sé que parece una locura, y de hecho Bernadette también pensó que era una locura, pero estaba encantada de la vida, así que siguió deconstruyendo sus bocadillos y comiéndose la pasta al final de la cena. Después de 3 días, sus ansias de echarse una siesta a media tarde habían desaparecido. Se sentía enérgica, se sentía mejor de lo que se había sentido en años. Cuando volvió al supermercado, en vez de llenar el carro de barritas de chocolate como solía hacer, no sintió la necesidad de comprar ninguna. Fue muy liberador, dijo. Pruébalo. La próxima vez que te sientes a comer, tómate primero las verduras y las proteínas y deja los hidratos de carbono para el final. Nota cómo te sientes después de comer en comparación con cómo te sientes normalmente después de comer. ¿Qué le estaba pasando? Antes de cambiar su forma de comer, Bernadette sufría los síntomas de una bajada de glucosa después de comer. Deseaba echarse una siesta. Su cerebro le enviaba un aviso bien intencionado, pero erróneo. No tenemos mucha energía, necesitamos comer algo. Ella buscaba una barrita de chocolate y se la comía de inmediato. La barrita de chocolate provocaba que sus niveles de glucosa volvieran a subir como un cohete, pero después volvían a caer en picado. Una verdadera montaña rusa. Cuando Bernadette cambió el orden en el que ingería los alimentos, los picos que se desencadenaban eran más pequeños, así que la caída de los niveles de glucosa era menos pronunciada. Se sentía menos hambrienta y menos cansada por las tardes. La montaña rusa se había detenido suavemente. Hay una explicación científica detrás de su mejora que tiene que ver con la sensación de hambre. El equipo de investigación de Cornell demostró que si comemos los alimentos en el orden equivocado, almidones y azúcares primero, la grelina, nuestra hormona del hambre, regresa al nivel de antes de comer después de tan solo 2 horas. Si comemos los alimentos en el orden adecuado, almidones y azúcares al final, la grelina queda reprimida mucho más tiempo. No midieron los niveles más allá de las 3 horas, pero observando las tendencias, creo que es justo decir que se mantiene baja entre 5 y 6 horas. Los estudios también demuestran que en el caso de las mujeres posmenopáusicas, una dieta con menos picos de glucosa se asocia con una menor incidencia del insomnio. Además, cuando dormimos mejor, tomamos mejores decisiones y es más fácil encontrar la motivación para cuidarnos. Bernadette se sintió así, e incluso empezó a salir a pasear por la tarde. 9 días después de haber empezado lo que parecía el cambio de estilo de vida más fácil que había emprendido, a Bernadette le empezaron a ir más holgados los vaqueros, así que se subió a la báscula. Sorprendida, vio que había perdido más de 2 kilos. En poco más de una semana, había perdido casi 1/3 del peso que había ganado desde la menopausia sin siquiera intentarlo. Recuerda que en la cabina de piloto de nuestro cuerpo, colocar la palanca de la glucosa en la posición correcta es lo más poderoso que podemos hacer. Las consecuencias nos pueden sorprender a menudo, como pasa con la pérdida de peso. Y como ves, empieza con algo tan sencillo como comer en el orden adecuado.
Pensaba que la fruta se tenía que comer sola porque si no se descomponía en el estómago. Esta es una cuestión que me plantean a menudo cuando comento que este truco incluye la fruta. Yo categorizo la fruta como azúcares, porque aunque contenga fibra, está hecha principalmente de glucosa, fructosa y sacarosa, es decir, azúcares. Por eso debería comerse al final. Pero la gente me pregunta si comer fruta al final no provoca que se descomponga en el estómago. La respuesta corta es que no. Esta creencia falsa parece que se remonta al Renacimiento, cuando se inventó la imprenta. Algunos médicos por aquel entonces recomendaban no acabar nunca una comida con una fruta cruda, porque iba a quedarse flotando por encima del contenido del estómago y al final se acabaría pudriendo, enviando vapores tóxicos al cerebro y alterando todo el sistema corporal. Pues resulta que no hay pruebas que lo demuestren. La descomposición se produce cuando hay bacterias en la comida, y esas bacterias empiezan a digerir esa comida para alimentar su propio crecimiento. Los puntitos blancos y verdes que puedes ver en una fresa, que hayas dejado demasiado tiempo en la nevera, son bacterias creciendo. Para empezar, la descomposición tarda días o semanas en producirse. No puede pasar en unas pocas horas, que es lo que tarda la fruta en digerirse. En segundo lugar, nuestro estómago es un entorno ácido, pH entre 1 y 2, y cualquier entorno con un pH inferior a 4 evita el sobrecrecimiento bacteriano y, por tanto, la putrefacción. En el estómago no puede pudrirse nada, y de hecho el estómago y el esófago son los sitios de todo el tracto digestivo donde hay menos bacterias. Esos médicos del Renacimiento no estaban en lo cierto. Sin embargo, a lo largo de la historia, hay muchos ejemplos de culturas que sí han adoptado la teoría de comer los alimentos en el orden adecuado. En la antigua Roma, como norma general, las comidas solían empezar con huevos y acababan con fruta. En la Edad Media en Europa, los banquetes solían acabar con fruta para cerrar la digestión. Actualmente, en la mayoría de países, las comidas acaban con un toque dulce, los postres. Para ser justos, tal vez los médicos del siglo XIV no iban totalmente descaminados cuando recomendaban que se comiera la fruta sola. Muchas personas me han dicho que tienen que hacerlo así porque si no experimentan malestar, como hinchazón o gases. La cuestión es escuchar lo que nos dice el cuerpo. Lo correcto es tomar los almidones y los azúcares al final, a no ser que sintamos que personalmente no nos sienta bien. ¿A qué velocidad debo comer los alimentos uno después de otro? En contextos médicos, se han estudiado muchos ritmos diferentes, 0 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Parece que todos funcionan, siempre y cuando tomes los alimentos y los azúcares al final. Incluso si lo haces sin parar, aplanarás tus curvas de glucosa. Cuando yo como, simplemente como un grupo de alimentos detrás de otro, y Bernadette hace lo mismo. ¿Y si la comida no contiene almidones o azúcares? Evidentemente, una comida sin almidones o azúcares provocará un pico de glucosa muy moderado. Una parte de la proteína también se convierte en glucosa, pero en un grado muy inferior que los carbohidratos. Aún así, sigue siendo beneficioso empezar por las verduras y seguir con las proteínas y las grasas. ¿Tengo que hacerlo siempre? Tú eres quien decide utilizar los trucos de este audiolibro de una forma que tenga sentido para ti. En mi vida diaria, como los alimentos en el orden correcto cuando es fácil. Si estoy tomando algo como una paella o un arroz al curry donde las verduras, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono están mezclados y es difícil separar los ingredientes, no me estreso. A veces me como algunas de las verduras primero y luego me tomo el resto del plato mezclado. Lo más importante que tienes que recordar es que lo mejor es comer los almidones y los azúcares cuanto más tarde mejor. Y celebra los pequeños cambios. Si te comes las verduras primero y luego mezclas los almidones con las proteínas y las grasas, ya es una mejora, y es mejor que dejar las verduras para el final.
Recapitulemos. Siempre que sea factible, y que no convierta tu comida en un complicado calvario que implique separar minuciosamente los elementos del plato especial del chef, es mejor comer todo lo que se convierta en glucosa al final. Empieza con las verduras, luego las grasas y las proteínas, y después los almidones y los azúcares. Cuando tienes hambre, es tentador ir directo a los hidratos de carbono, pero si utilizas este truco, más adelante dominarás los antojos. Basándome en la ciencia, a mí me encanta cualquier comida que empiece con una ensalada. Desgraciadamente, muchas experiencias en restaurantes no nos predisponen para triunfar. Sirven pan para que te lo comas mientras esperas a que llegue la comida. Empezar con el almidón es justo lo contrario de lo que deberías hacer. Te provocará un pico de glucosa que no podrás domar, y luego tendrás una bajada de glucosa que intensificará tus antojos. Ahora que lo pienso, si tuviera que tramar un plan para que la gente comiera más en mi restaurante, darles pan al principio es justo lo que haría yo.